Estamos a punto de decirle adiós a Pedro Sánchez. El gobierno de este presidente, el gobierno de España, tiene graves problemas sociales. Ya tiene muchas, incluso denuncias, o en este caso ya entró al tema de los chismes, las acusaciones y por supuesto vamos a ver la posibilidad de que Pedro Sánchez se vaya del gobierno de España. Parece que no le gustó que hablen mal de su esposa, no le gustó las acusaciones en contra de su esposa, así que va a hacer una pausa a su agenda oficial y con esta pausa va a evaluar la continuidad de su administración, que en lo personal yo quiero preguntarles algo, sus comentarios por supuesto van a ser muy bien recibidos. Si ustedes en su trabajo le dicen a su jefe, ¿sabe qué? Me voy a tomar una pausa porque necesito reevaluar si voy a continuar trabajando para usted o no. Quiero esta pausa, yo le aviso cuando regreso y ya le comento en ese momento si voy a seguir trabajando para usted o no. Seamos todos completamente honestos. Ni siquiera te da tiempo tu jefe para que lo pienses, lo reflexiones y vas a seguir trabajando, no. Simple y sencillamente te mandan a volar y listo. Pero bueno, es el presidente, los ciudadanos deberían obligarlo a, si no quieres trabajar, renuncia y listo. No tienes por qué estarte tomando unas vacaciones y ya luego regresar y obviamente defender también a tu esposa. En este caso, Pedro Sánchez compartió a través de una publicación en su cuenta de X que luego de las acusaciones, las denuncias en contra de su esposa, Begoña Gómez, se va a tomar un tiempo, dijo que, bueno, esa es la carta que compartió precisamente Pedro Sánchez a la ciudadanía. Comparte en esta carta que precisamente que no suele hablar a través de cartas y mucho menos para los ciudadanos, pero que debido a la gravedad de los ataques que está recibiendo su esposa y él como presidente, necesitaban dar una respuesta pública a todo lo que estaba pasando. Hubo precisamente esas acusaciones y el anuncio de Pedro Sánchez ocurre horas después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias previas contra Gómez, contra la esposa de Pedro Sánchez, precisamente porque recibió algunas denuncias en contra de esta organización Manos Limpias, que en esta carta que comparte Pedro Sánchez dice que es una organización ultraderechista, Manos Limpias, que piden investigar delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios de su esposa. Pero parece que esta situación en realidad es algo a lo que están acostumbrados los políticos de la Unión Europea. Porque si lo recuerdan, quien hizo precisamente esto fue el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Parece que en esta zona de Europa, en América Latina también, no nos vamos a engañar, pero este tipo de influencias en la que las esposas tienen empresas que reciben fondos, tienen contratos públicos con las diversas administraciones. Precisamente un escándalo así se llevó a cabo en el Reino Unido. Obviamente no pasó absolutamente nada. Todos sabían que la esposa de Rishi Sunak tenía acciones en empresas que se dedican a estas maestras particulares, sobre todo de niños pequeños de preescolar. En este caso, Rishi Sunak implementó una política por todo este tema de la crisis económica del país para darnos una idea de cómo funciona este tema de recibir fondos y contratos públicos. Bueno, en este caso fue un apoyo económico para las empresas que se iban a dedicar o que tenían precisamente escuelas particulares. En lugar de enviar fondos a las escuelas públicas, que obviamente no tienen recursos más que lo que entrega como tal el gobierno, en lugar de dar más fondos a esas escuelas públicas, se los entregaron a las empresas
de escuelas particulares para que les dieran un apoyo, un extra de recursos a los maestros de escuelas particulares en lugar de ayudar a los maestros de escuelas públicas. Pero bueno, en este escándalo que se descubrió que la esposa de Rishi Sunak tenía acciones y tenía representación en unas empresas importantes de este tema, solo estaban recibiendo recursos. Era una forma en la cual su esposo la podía ayudar para que su empresa siguiera creciendo y ella también. Pero bueno, esto pasa hasta en las mejores familias. Y en este caso, ellos fueron acusados. Precisamente lo comparte en esta carta que fueron acusados de recibir, su esposa, de recibir recursos a través de estas diversas compañías que la esposa del presidente tendría. El juez va a llamar a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han publicado sobre este asunto. En la opinión del presidente, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista acusando a Vox, por ejemplo, y como es lógico, su esposa defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para establecer hechos tan escandalosos en apariencia, pero inexistentes. Esta denuncia va a continuar, obviamente. En el caso de este mandatario dicen que se basan en supuestas afirmaciones con tal de seguirle la corriente a las cabeceras ultraconservadoras. Y esta supuesta información es una estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose en su contra. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación de Feijóo y el señor Abascal en este atropello tan grave, pero absurdo. Ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y esta organización Manos Limpias. De hecho, fue este señor Feijóo quien denunció este caso casualmente ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo tanto para él de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público. Esto prácticamente dejaría a Pedro Sánchez fuera del esquema político. Este ataque, dijo Pedro Sánchez, no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar. Necesito parar y reflexionar junto con mi amada esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Un hombre enamorado. Pedro Sánchez es capaz, por supuesto, de absolutamente todo por su esposa. Pero tiene que decidir si va a seguir o va a renunciar. Que en lo personal no necesita nada que pensar. Si ya se quiere ir, que lo haga. Que deje a España en manos de alguien que sí le interese a España y que no esté más preocupado por si llenan las denuncias, por si llegan estos medios de comunicación a atacar a su esposa, atacar a otro, que se enfoque en lo importante que es la nación. Si su mujer está siendo señalada y, como él dice, manchada en el fango, pues algo esconde o algo lleva y por algo existen estas denuncias. Pedro Sánchez no debería de ponerse a pensar si va a seguir al cargo o no. Pedro Sánchez no debe parar. No tiene una decisión que tomar. Justificó su decisión de notificar a los españoles a través de una carta debido a la gravedad de los ataques. Pero realmente lo dijo, necesito parar y reflexionar. Me urge, en esta parte de su carta, me urge responderme la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor.
A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí, lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Si no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de estas altas responsabilidades. En fin, en lo personal, Pedro Sánchez no tiene nada que pensar. Si quiere seguir siendo presidente, si quiere realmente ayudar al pueblo, que lo haga. No tiene nada que buscar justificaciones de si sigue en el cargo o no. Y este fue el fragmento de la carta, el fragmento final, donde dice que todo esto que acaba de decir en esta carta de 3 páginas, todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Atentamente, Pedro Sánchez. No tiene nada que pensar. A través de las redes sociales, los comentarios contra Pedro Sánchez son una joya. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los ciudadanos, Pedro Sánchez no tiene nada que pensar. Si tienen que decidir entre su país y su esposa, que escoja a su esposa. Porque finalmente, cuando uno tiene que escoger entre su país y su familia o su esposa, entonces no le interesa tanto el país. Tienes que ser capaz de dejar todo de lado y si tu esposa se ve involucrada en asuntos ilícitos, entonces adiós. Tienes que ser el primero en poner el ejemplo. Y si tienes que escoger entre tu esposa y España, escoge a tu esposa. Porque eso quiere decir que España no es tu prioridad. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.